Ah, bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo de Certúa, no nos conocemos, soy actualmente presidente de CAI. Muy contentos de que se lleve adelante la sexta edición de Conexión CAI. Me acompaña Horacio Salgado, que es miembro de la comisión directiva. Y bueno, la verdad, mi mensaje es breve. Quiero sobre todo agradecerles a la Comisión de Jóvenes, el liderazgo, las ganas, las ideas, el empuje. Agradecerles a los ingenieros e ingenieras que nos visitan y que van a estar acá compartiendo su experiencia. Y decirles que ustedes ya conocen el CAI. El CAI es una institución muy antigua, la primera de ingeniería de la Argentina, y tiene muchas actividades. Ustedes forman parte de esta que estamos haciendo ahora, pero invitarlos a que aprovechen el CAI, a que generen también ideas. Estamos absolutamente abiertos a tomar ideas y a impulsarlas entre todos. Ya hay varias definiciones para el año que viene. Una muy importante, la Semana de la Ingeniería, se hace varias décadas en la Argentina. Siempre elegimos algún tema que vemos que puede tener mucho impacto a nivel nacional. Hemos hecho inteligencia artificial, el futuro de los alimentos, hemos hecho vaca muerta, y este año que viene vamos a hacer minería. Ya hemos definido al presidente de la Semana de Ingeniería, es el ingeniero Martín Pérez del Solay, que preside Glencore, una de las empresas hoy más activas, más importantes, con 2 proyectos muy grandes de minería en la Argentina, y va a ser en junio, como hacemos siempre, 3, 4 y 5 de junio, y vamos a concentrarnos en ver cómo la minería, que requiere y necesita mucha ingeniería, muchos ingenieros e ingenieras, cómo se puede hacer para que se haga bien en la Argentina, para que tenga impacto positivo en la economía del país, en el bienestar del país. Pero hay muchas otras acciones ya definidas y lanzadas. No quiero hacer muy largo, dije eso, lo voy a hacer un poquito más largo, pero también hemos lanzado hace unos días atrás lo que llamamos el Monitor de la Ingeniería Argentina, que es un observatorio de ingeniería. Vamos a tener, ya está en marcha, un equipo trabajando de gente propia, algunas personas que hemos incorporado de fuera del CAI, para generar datos reales, datos primarios sobre cantidad de ingenieros e ingenieras, sobre qué hacen los ingenieros hoy, en qué están trabajando, sobre dónde están las demandas de ingeniería en los próximos años, y de esa manera poder empezar a tener indicadores reales que el CAI pueda ofrecer para la toma de decisión, para las políticas públicas y también para las empresas. Así que también estamos muy contentos con eso y comprometidos trabajando en eso. Y lo último, hacer foco en esta actividad, en la actividad de conexión, que para nosotros es central. La ingeniería en general y la economía del conocimiento tiene un aspecto fundamental que es la experiencia. Nosotros podemos aprender teoría y de hecho la necesitamos, y muchos de nosotros estudiamos ingeniería porque nos gustan, por ejemplo, la matemática, la física o la química, nos gustan los desafíos intelectuales. Pero después la ingeniería es el mundo real, es cómo hacemos para usar eso que tenemos en principio en la cabeza, entre todos en equipo, para transformar. Y parece que ahí hay un aspecto que es central, que es la experiencia real, cómo se hacen las cosas, dónde están los desafíos, dónde están las oportunidades, qué hace falta para enfrentarlos. Y por eso quiero destacar este panel que tenemos acá, que me parece que lo que acumula es eso. Les pido que lo aprovechen, les pido que lo usen, y también les agradezco muchísimo a ustedes por estar dispuestos acá a hacer este ejercicio. Me parece que esto es algo que es difícil de lograr, tener esta experiencia o esta capacidad a disposición un rato para todos aquellos que la quieran usar y que están por ahí en una etapa más de inicio de la carrera. Así que muy contentos con que el CAI sea la casa de esta actividad. Destaco a los jóvenes impulsándola, que hay los temas, y también les agradezco muchísimo a ustedes de estar en esta actividad y de ofrecer la capacidad de ustedes, el tiempo, la experiencia para esto. Va a ser un éxito. Y un final de año también quería decirles, pues ya nos estamos aproximando. Así que un final de año para todos ustedes y mejor comienzo que empieza. Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, nosotros hablando, estoy a cargo de la administración del CAE en este momento, pero de una comisión que es algo que
me fascina, que es la Comisión de Enseñanza de Ingeniería. Y quería hacer una consulta. ¿Acá hay alguno que está estudiando o ya son todos ingenieros acá? Hay estudiantes, bueno. El CAI tiene dos eventos muy importantes. Es el evento, es el premio de la ingeniería, que se le da a un ingeniero que ya ha transitado en una larga carrera y que ha demostrado que esa carrera que transitó haya sido importante para la ingeniería del país. Hacerlo el día 5 de este mes, los integramos al doctor saben, y una persona que obviamente es Argentina. Y el premio preingeniería no es un premio que hace pocos años, es un a la inscripción al sobre que consiste en que los estudiantes del último pensado presenten proyectos que son premiados a fin de año. El viernes pasado premiamos justamente hicieron una característica ese premio general. El primer premio fue Santa Fe. El segundo premio fue dos ingenieros, y el tercero fue de Buenos Aires. El primer hacer información sin startups, donde crecieron las empresas que hoy son ya conocidas para todos nosotros, pero que en su momento no fueron. Y son las que mencioné, son Stanford, o sea, la Universidad de Stanford. Entonces, los digamos, de alguna manera, los condenan de sus facultades, porque yo creo que el punto es interesante, y acá es un proceso que a mí me trae, yo fui docente, soy docente de hace 50 años, en la Universidad de Buenos Aires, y yo veo algo que me gusta la docencia, trabajé muchísimo, muchísimo, pero la docencia es lo que me gusta. Y justamente ahí, año tras año, a veces de salón, tipos, cuando se hace este evento, es sorprendente lo que aprendemos. Todos los años tenemos temas nuevos y no seguimos evaluando esos temas que ya no son las ingenierías clásicas. Trabajamos en ingeniería electrónica, en ingeniería civil, son todos distintos totalmente. O sea, son los invitados a los cuales el CAI y que estamos en Pablo. Así que bueno, al disfrutar de esta convención CAI de hoy, traten de aprovecharla y el CAI tiene aspectos salud para todos ustedes y muchísimas actividades de salud. Estaba pensando en hacer un curso vamos a empezar a hacer sí, gracias al presidente de la Comisión de Jóvenes, todo lo que propósito. Muchas felicidades. Feliz año para todos y mejor por 16. Muchas gracias. Gracias al a conocer la Comisión de Jóvenes, gracias a la Comisión de Jóvenes que estar y el desarrollo,
de los ejecutivos y legítimos. Y sección K, esta es la sexta edición, y nace con el corazón de acercar a los jóvenes ingenieros e ingenieras como ustedes que están en los últimos años de sus carreras, que están iniciando quizás la búsqueda laboral, que están queriendo conocer qué está el sector de desarrollo del sector con referentes conocer experiencias reales, desafíos reales que ellos quizás van a hacer y que quizás ustedes hoy están en esa situación. Eso, compartir esas experiencias, también conocer las industrias, ver también a las distintas actividades de la Comisión de Jóvenes. También estamos en ámbitos comisiones con ese énfasis. Florencia Fernández, yo soy chaqueña, fui a la Universidad Nacional de Chico hace 2 años, con Rancal, trajeron personas en condiciones y ciudad rural, énfasis en que la condición de argentinos llega a ese sello federal pasado por un proyecto con necesidad yo lo sé, así que vamos a que se lleven todas las experiencias de excelencia. Muchas gracias. Bueno, a todos, simulación, soy ingeniero aeronáutico, si no se nota, así que un poco también los aspectos del país, que hoy vamos del país, estamos hablando, digamos, el evento de conexión. Eh, obviamente, es el sector de aviación, de energía y también de empresarial. Em, Luego esto es no. Ah, ok, perdón. Bueno, no vamos tan cerca del micrófono, así no se satura la grabación, por favor. La idea de como bien dijo Flor, es acercar a los jóvenes un poco el estado de la industria, en que está, digamos, cada uno de estos sectores que vamos a y también trasladar que los referentes que nos acompañan también comenzaron donde están ustedes, digamos. Eso es importante también recordarlo. Jóvenes ingenieros. Así que con la intención de dar comienzo al panel de preguntas, voy presentándolos uno por uno, solamente voy a mencionar el nombre para que después ustedes también tengan su espacio de comentar brevemente cuál fue su nombre, su carrera, qué rama de la ingeniería. Tenemos un abogado también que nos va a preguntar, digamos, otro lado, digamos, de interactuar con los ingenieros, pero que tiene un amplio conocimiento en el sector municipal. Así que es un gusto también presentar a Julián Moscatelli, jefe de plan de mantenimiento, fiabilidad y documentación técnica de Aerolíneas Argentinas. Esteban Rosit, gerente de renovables en Pampa Energía. Sergio Martínez, jefe de investigación, desarrollo y formación técnica en Transener. Santiago Sicchetti, el abogado, pero conocedor, digamos, del sector minero y contrasector, digamos, en diferentes ámbitos relacionados al sector minero. Y por último, Oliver Ciampi, coach y mentor ejecutivo, que nos va a dar su punto de vista de liderazgo empresarial y una rama de realizar nuestros conocimientos. Así que voy a Dicen en Perú. Eh,
Bueno, yo soy Lionel, estoy por cumplir 75 años, tengo 50 años de ingeniero. Hace 7 o 8 años que decidí encarar mi último proceso de transformación, que finalmente no es el último porque tengo uno en ciernes ahora. Esto un poco para tratar de compartir con ustedes que los procesos de transformación son una película y que con la tecnología y el mundo actual podría instalarse que cada 2 años van a tener un proceso de transformación. Si cuentan la edad que tienen ustedes, podrían decir que van a estar, digamos, en 40 o 30 procesos de transformación personal y profesional. Dicho esto, soy ingeniero civil, me gradué en la querida Universidad de La Plata. Soy bonaerense de nacimiento en Mercedes, provincia de Buenos Aires, una de las ciudades más importantes que tenía la provincia hace 70 años, ahora un poco desdibujada, pero la quiero mucho a mi ciudad. Tuve bastante suerte en mi carrera. Comencé a trabajar en el proyecto hidroeléctrico Salto Grande a los 20 días que me gradué. Era otro país, eran otras circunstancias, otro contexto. Y de ahí tuve la oportunidad de irme a otro proyecto hidroeléctrico que es Yacyretá, o sea que de ahí vengo. Después tuve la oportunidad de trabajar en 7 o 8 países en compañías globales de gestión de proyectos. Hasta que un día, y corto en un minuto, no me preparé para la salida corporativa y entré en una crisis cuando tenía 68 años. Así que prepárense para salir cuando tengan mi edad de donde están, porque cuando se bajan de la rueda es abismo. Entonces, no quiero que les pase, pero digo, bueno. Entonces a los 68 años me traté de reinventar, fue una de, hace como sería 2 o 3 reinvenciones atrás. Me fui a estudiar a la Ditela, coaching ontológico, y de ahí convivo desde aquel momento de los 68/69 hasta hoy. Estoy pisando los 75 de acá unos días. Y estoy, digamos, ser ingeniero es una bendición porque nuestra formación nos da un conjunto de habilidades que integradas en competencias nos transforma y nos posiciona con un talento muy difícil de encontrar. Hoy me dedico al coaching transformacional en empresas, con CEOs o con personas, y también hago mentoring y siempre sigo haciendo un poquito algo en gestión de proyectos, porque no lo puedo dejar, porque me gusta y porque me hace feliz. Así que bueno, estoy aquí abierto para tratar de acompañar con ellos que están todavía en la curva, ellos todavía no, ni a la meseta han llegado, digamos, ¿no? Entonces aquí tienen toda la energía de mis compañeros para que ustedes disfruten. ¿Sigo yo? Sí, por favor. Bueno, yo soy En la sala. Bueno, soy Santiago Sicchetti, soy graduado también de la Universidad Nacional de La Plata, estoy en este mismo edificio, está en la Universidad Austral, en Derecho Administrativo. Y bueno, mi trabajo hace 10 años, empecé en la Secretaría de Ambiente de la Nación, trabajando 6 años como empleado público de datos, y estuve hasta la semana pasada trabajando, es la segunda empresa a nivel mundial que está trabajando con proyectos de litio en Salta, Jujuy y Catamarca. Y desde ayer estoy trabajando en BHP, que es la empresa más grande a nivel global de minería, que tiene un proyecto de cobre en San Juan. Eh, Coincido, digamos, un poco con lo que les estoy haciendo en mi experiencia y como presentaciones, que la profesión es cambiar, es acostumbrarse al cambio, lo que uno aprendió en la teoría y en la carrera se empieza a transformar desde el momento que empieza a estar en la cancha. Yo no sabía que iba a ser mi vida cuando terminé la carrera, fue lo que se fue dando, decisiones que uno fue tomando y haciendo asuntos competitivos y comunicaciones. Entonces, lo que digo es, empecé como un abogado que estudiaba leyes y tenía una teoría sobre cómo funciona el sistema normativo. Y después, mientras que fui trabajando, fui encontrando las habilidades y en dónde destacaba, y bueno, estamos en esta curva, todavía conociéndome y encontrando en qué es lo mejor que puedo dar, ¿no? Entonces, creo que lo mismo que digo así en esta introducción es, todos tenemos ese mismo proceso, y muchos de los ingenieros que son líderes en la
digamos, muchas veces tenemos una pata que es técnica, liderada por ingenieros, y una pata más en lo regulatorio, que tiene que ver con la legitimación de la minería social, que la hacen abogados, la hacen gente también vinculada a las finanzas o sociólogos, muchas profesiones, pero los ingenieros son clave para entender el proceso operacional de la minería bueno, muchos otros temas. Bueno, eso seguimos más adelante. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Sergio Martínez, tengo 50 años, trabajo en Transnet, como comentaba acá el colega. Gracias por la invitación a los chicos del CAR, muy contento de estar acá. Y bueno, debo ir por mi décimo proceso de transformación acá, así que no sé, más o menos pensando, porque yo soy egresado de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de acá de Buenos Aires, de Medrano, de hace ya muchísimos años, 25 años más o menos. Bueno, disfrutando de lo maravilloso que es la carrera de ingeniería, que realmente es una bendición, como decían acá los chicos también, es un estilo de vida, es una plataforma que me permite sancionar quizás con diferenciado, que me permite eh, entrar hacia buscar el origen de las cosas, ¿no? Y quizás un poco de eso acerca de la cuestión que lleva a la maravillosa soy ingeniero electricista. No quería ser ingeniero electricista en un principio, se ven las cosas, son cosas, las de toda la vida, sigo encantado. Bueno, colega acá por ejemplo, sí, bueno, me pasó sí, muchísimo todo, gracias. Bueno, hola, ¿se escucha? Hola a todos. Mi nombre es Esteban Rossi. Yo soy responsable en energías renovables en Pampa Energía. Soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional de La Plata. Este, somos varios, nos reclutaron ahí. Venimos, nos bajamos en Constitución, en el tren y en tren. Tengo 52 años, aunque parezca de 52 y medio. Este, a ver, durante mi vida, trabajé de todo lo que se me pasó por delante, ¿sí? La, el tip de esto es la ingeniería. O sea, la ingeniería cuando lográs lo que lográs, te abre caminos por todos lados, ¿sí? Pensás, eh, te capacitas. Así que nada, o sea, no se han equivocado en la carrera que han elegido. Es fundamental para desarrollarse en esta sociedad hoy, o sea, pensar y adaptarse. Así bueno, tampoco vamos a spoilear demasiado. Dentro de un rato vamos a hablar un poquito más de esto. Pero, pero bueno, gracias por invitarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy de la Universidad Tecnológica Nacional, organizado como ingeniero eléctrico. Hace 27 años que estoy trabajando en las Argentinas, donde empecé de chico a través de un programa de pasantías de la universidad o la facultad. Y estoy desde entonces, ya después, en alguna parte de la charla, vamos a profundizar un poquito la trayectoria. A mí se me mucho por disciplina, esa búsqueda personal de conocimiento, de cierta forma, general, haciendo algo, o sea, no tengo problema de educación, así decirlo. Este, pero, claro, sí, hay- hay- esos objetivos fueron alcanzados. El ámbito profesional, más allá siempre en la misma empresa, he participado en diversos sectores en los cuales fui ganando
Creo que sí, que conectó, ¿puede ser? A ver. La cual ganando experiencia en diversas áreas. Y últimamente también he incursionado en la parte de la normativa aeronáutica internacional, participando en asambleas de la OASI, que depende de las Naciones Unidas, que cada 3 años se realizan en Canadá, y me dio la posibilidad de entender también qué es lo que se viene a futuro en lo que es la aviación y bueno, transmitirles un poquito de eso a todos. Así que bueno, muchas gracias al Centro Argentino de Ingenieros y a ustedes por su presencia. Gracias. Hola, hola, hola. Bueno, vamos entonces, después de su presentación, ya los conocemos, aunque sea de qué rama de la ingeniería. Vamos a la modalidad del panel, va a tener 2 tipos de preguntas, preguntas transversales, digamos que vamos a escuchar la respuesta de cada uno de los oradores y después vamos a hacer algunas preguntas específicas asociadas a cada una de las industrias, digamos, de las que son parte de ustedes. Por lo que me gustaría arrancar preguntándoles qué experiencias personales marcaron su carrera en el campo de la ingeniería o del sector, digamos, en el que se están desarrollando actualmente y cómo, digamos, estas experiencias los llevaron a ocupar el lugar en el que están hoy actualmente, digamos. Si quiere arrancar Santiago, no hay problema. O bueno, Sergio. Yo tengo un micrófono, no quiero comprometer a nadie. Yo decía hace un ratito, estamos en este proceso de transformación, de evolución, y en una faceta interesante de la profesión, hacemos investigación, desarrollo, formación técnica en una empresa muy grande, y cómo llevamos, bueno, no me gusta hablar necesariamente, no hay lugar para frustraciones acá, es un proceso de evolución que nos va a permitir llevando al personal y un desempeño académico, para decirlo de sobre todo sí, pensando en diversos aspectos de lo que hemos visto y bueno, si hay veces o por lo menos lo que a mí me pasó fue que hoy ya han evolucionado también en muchos aspectos. Años iba viendo la posibilidad ya de ningún salido, la situación del país o la complejidad, o se también en un taxi o un montón de cosas. Eh, sobre, sobre a su corazón y a su vocación, y siempre atentos a un que yo en pasado y segundo que ya hace tantísimos años también, yo nací en una rama de la ingeniería, se me es una pasión, y lo puedo decir con toda la letra porque me encanta mi experiencia profesional. Pero siempre yo sigo con la electricidad necesariamente, sí fue emocionante, nos prometimos, fuimos, la, la gente, o sea, lo que yo sentí, digamos, yo cuando entré a la minería es el camino, porque entré trabajando en el Estado, no había un claro norte hacia dónde iba la actividad, no estaba claro si Argentina se iba a desarrollar en ese sentido. Y tomé un tiempo a veces de tener que tener paciencia y trabajar sin saber qué iba a pasar, ¿no? Hoy por hoy, como me tuve en la posición de liderazgo, con el éxito y ya hemos cosechado cosas que se sembraron años atrás,
pero también hubo momentos en mi carrera que fueron, por decirlo así, oscuros o poco claros en los que toca perseverar. Hoy, esto de la minería es una industria que en Argentina es muy joven, digamos, o sea, es una oportunidad enorme que está creciendo no solo para obreros, sino que para ingenieros, para diferentes profesiones, y es una premisa, o sea, es una de las profesiones de los rubros más antiguos que tiene la sociedad, a nivel histórico, digamos, porque existe desde que el hombre existe, pero bueno, hacerlo con Argentina es nuevo. Hay un camino para hacer, y creo que, y también para hacerlo, que hay muchísima incertidumbre. Entonces, lo que quiero tratar de transmitir es eso. Mi camino hasta este punto estuve completo de incertidumbre desde el punto cero, de hacer apuestas, de tomar decisiones en las que uno no tiene la más mínima idea si va a tener un éxito, ¿no? Pero hay que hacer esa apuesta. Esa apuesta se hace desde lo que uno es desde el sentido. Creo que cuando a uno le pica ese bichito de que sabe que por ahí, bueno, hay que seguir esa intuición. Y bueno, un poco fue centrarme, ¿no? En la que fui cada vez encontrando algo interesante que quería conocer más. Uno se encuentra con gente que vive y a través de esa gente aprende. Entonces creo que la curiosidad es una de las cosas que en la carrera es una de las habilidades más importantes y que nos va llevando a trazar un camino. Entonces todo lo que nos genera curiosidad o a mí lo que me genera curiosidad fue lo que me fue trazando un camino hacia esta industria. Así que bueno, pues, trabajé mucho tiempo en el Estado y después me apareció una oportunidad en lo que era la Cámara Argentina de Empresas Mineras, legal e institucional. Y en esta Cámara estuve 7 meses haciendo para estudiar leyes y tener una perspectiva más de persona, a ir en interlocución con las personas y a conversar sobre qué es la minería, estar en foros, hablar de todas las cuestiones que la ciudad que todos practicamos, pero que son muy importantes. Acá tenemos todos los ingenieros que están acá, se sientan, se ponen nerviosos, como yo y hablan frente a un público. Todo eso es una carrera y algo que se hace trabajando, se hace haciendo. Así que bueno, quiero transmitir un poco ese camino más emocional que podemos después decir ustedes que una trayectoria legal, por así decirlo. Excelente. Vamos. Bueno, les cuento un poco mi experiencia. Digo, hasta que me recibí, supongo, si pudiéramos saberlo, seguramente resulta algo muy parecido a lo que ustedes han vivido o están viviendo en este momento. Con lo cual voy a arrancar de mi vida laboral, digamos. Yo un poco hoy le decía, laburé de todo lo que se me cruzó. Arranqué mi carrera en una consultora, ¿sí? De mercados, de energía, ¿sí? Ahí descubrí, yo venía de la facultad, eran equipos, transformadores, celdas y demás. Ahí descubrí que cómo se insertaban todos esos equipos dentro de un sistema, ¿sí? Dentro de un sistema regulatorio, dentro de un sistema económico. Ahí estuve 3 años. A los 3 años me fui a trabajar a una central de generación de energía eléctrica, al área comercial. Ahí en ese momento descubrí lo que tenía que ver con todo lo económico de todo eso, ¿no? La posición del cliente, el análisis de los riesgos, costos. Estuve 4 o 5 años y ahí dije, me voy a trabajar por mi cuenta, ¿sí? Con preguntas de todo tipo, pero me fui a trabajar por mi cuenta. En ese momento me dediqué también a la consultoría, a buscar trabajos, a convencer, a venderlos, a hacerlos, mientras los hacía, a seguir buscando trabajos, porque la rueda tiene que continuar. Ahí estuve trabajando 5 años también aproximadamente. Luego entré a Pampa Energía, la compañía que en ese momento recién era una compañía que arrancaba. Y dentro de esta compañía trabajé en control de gestión, en seguros, pasé dentro del grupo a una distribuidora, a Edenor. Ahí trabajé en sistemas, ¿sí? Trabajé también dentro de Edenor en recursos humanos. Créanme, un ingeniero puede trabajar en recursos humanos también.
Luego de ahí volví al core del grupo y me dediqué a la construcción, a la construcción de centrales eléctricas. Ahí dirigí la construcción de mi primer central eléctrica, una central térmica. Eh, Eso fue un hito importante y pensé que había un dicho respecto de los project managers que dicen que los gerentes de obras abandonan las obras, no las terminan. Yo debo ser uno de los pocos que la tuvo que terminar porque después me quedé con la operación, con lo cual no tenía excusa para echarle la culpa a nadie. Entonces estuve un par de años con la operación, 6 años. Y ahí es donde llegué a este momento en donde tomé la responsabilidad de las energías renovables dentro de la compañía. No hubo un hito, un montón de hitos, una acumulación de hitos, ¿sí? Y un montón de miedos, pero hay que dar el paso. El paso hay que darlo y es la formación que ustedes tienen y lo más probable es que le vaya bien dando ese paso, ¿sí? O sea, siempre hay que animarse, ¿sí? Así que bueno, ese es un poco el mensaje que queríamos dejar, digamos. Bueno, vamos a saltar la parte de qué es lo que me llevó a estudiar la carrera, porque más o menos es una vocación que estaba muy definida. Voy a meterme en cómo llegué a la posición que estoy ahora y cuáles fueron algunos hitos que tuve que transitar. Yo ingresé en Aerolíneas Argentinas en el pasado, 1998. Entré como becario universitario y el primer trabajo que tuve que hacer fue cómo van cambiando las épocas. Cuando entré yo todavía no estaba popularizada la internet, no había computadoras para trabajar. Es increíble, pero es así. O sea, existía la internet en sus fases ya iniciales, pero todavía no teníamos en la empresa computadoras. Y en ese contexto nosotros teníamos que recuperar, estaba sin certificación en las épocas. Antes las aerolíneas hablaban con materiales comprados a brokers en el exterior, que no tenían demasiada certificación. Y fue justo en el momento que cambió la normativa, empezaba a requerirse que cada material que se use tenga la certificación adecuada. En ese contexto entramos nosotros de estudiantes y ese fue mi primer trabajo. Así estoy con relaciones de saber si iba a seguir. Ya fueron primero 4 meses, 3 meses, un mes, otro mes. En un momento donde yo necesitaba tener una estabilidad laboral, ya me había acostumbrado a tener mi sueldo y no me gustaba la posibilidad de quedarme sin nada. En ese momento se dio la circunstancia de que un día me toman de una empresa que ya no existe, que es LATAM, y al día siguiente deciden también tomarme en aerolínea. Por eso es bastante importante, porque tenía que decidir en cuál de las búsquedas. Finalmente hice la apuesta, el corazón de algo más, fui para aerolíneas y a partir de ahí empecé mi carrera profesional. Al principio, siendo un estudiante de ingeniería avanzado, me fueron tirando trabajos, por ejemplo, definir el stock de repuestos. En ese momento incorporamos una flota con tecnología totalmente nueva, que era la flota de las 340, y como eran los que llamaban los arroba, a solucionar algunos problemas, me dijeron, bueno, hacer la previsión inicial de repuestos de la flota A340. Y yo miraba y digo, bueno, hablando con los talleres de saber qué necesitan, cuáles son las partes de los asientos que más la provisión de interior de cabina, ¿no? Cuáles son las partes que más se rompen. Ese fue mi primer trabajo, un desafío, hice un hermoso trabajo que, digamos, me satisfactorio. Ya los otros dije, bueno, lo que es la parte de material, yo creo que eso para mí un ciclo. Después de los 3 años consideraba que ya estaba, digamos, había aprendido y quería más. Y porque la ingeniería se puede desarrollar, estoy en contacto con los fabricantes de los aviones, etcétera, y hacia ahí y ya estando en ingeniería,
Me tocó trabajar en la parte de planes de mantenimiento, desarrollando el plan de mantenimiento de la flota 747, que era la que teníamos, y a partir de ahí fui creciendo con trabajos que me llevaron a ir a buscar aviones a varias partes del mundo, eso engloba muchas tareas. Y bueno, y acá estoy ahora contento y todavía siguiendo implementando mejoras en lo que me toca. Bueno, breve. Me tocó la más difícil, pero bueno, vamos a enfrentar porque en el fondo, si hay un mensaje que les puedo compartir, que hay que abrazar el emergente, aún como ingenieros. Les voy a tratar de dar una clase de abrazar el emergente. Bueno, empecé con un placer que quería ser ingeniero estructuralista. No había ni belleza, no había nada que no fuera la ingeniería estructural. La abracé despiadadamente, me transformé en una persona que yo creo que incomodaba a las otras personas por mi obsesión por ser un ingeniero. eh, y, y en realidad lo que les quiero contar es que no es así. Hoy el mundo de hoy, y yo puedo decir que lo que me pasó, las competencias verticales hoy no están dentro de los desafíos más importantes que tiene un ingeniero. El ingeniero, desde mi perspectiva y como una mirada conjetural, deberían enfrentar y enfocar y sostener el enfoque sistémico que ninguna otra profesión probablemente puede hacer como lo hace un ingeniero. Nosotros estamos preparados para hacer, para que las cosas sucedan, de las que están programadas y de las que no están programadas, de las que están pensadas y de las que no están pensadas. Y hoy, entre la inteligencia artificial, el big data, el conocimiento, los que renuncian a un trabajo por el WhatsApp, en fin, y todo lo que nosotros conocemos, creo, y me pasó, digamos, y en un día comprendí que la gestión era lo que tenía que enfrentar. Dejé la ingeniería estructural y me dediqué a la gestión, sin saber, porque alguien me inspiró, que me dice, che, tenés que mirar esto de otro lugar, y la abandoné. Y a partir de la gestión me trajo hasta hoy. ¿En qué puedo basar el tema de la gestión? Nosotros gestionamos todo el día. El ser humano gestiona todo el día. Los ingenieros tenemos algunas formaciones que son vitales para la gestión. Tenemos pensamiento crítico, nos orientamos a resultados, queremos resolver el problema. Entonces, esa formación que ustedes tienen, ahora que empiezan, sosténganla que es por ahí. Si algo podría reflexionar en lo que me pasó en mi vida, es que pasé de ser ingeniero estructural a ser jefe de una unidad y después tuve la suerte de escalar hasta lugares que nunca pensé que iba a llegar como ingeniero. Pero ¿qué me llevó hasta ahí? Me llevó el enfoque en las competencias transversales y no en las verticales. Eso en un mundo totalmente estructurado bajo otro paradigma, el de hoy, que no sabemos qué va a pasar de acá a 3 años. ¿Cuáles van a ser los trabajos de aquí a 3 años? ¿Quién se animaría a levantar la mano? ¿Y si digo 5? ¿Y si digo 10? Hay que abrazar el emergente, la gestión es el foco, el enfoque sistémico, el todo es superior a la sumatoria de las partes. Y en ese campo, mis últimos tramos fueron, digamos, más vinculados al liderazgo, que lo abracé. Hoy es fácil hablar del liderazgo. Si ustedes llegan a poner en Google o en GTP artículos de liderazgo, en 30 segundos le pueden dar 70, 80 millones de artículos para leer. Pero el liderazgo es otra cosa, el liderazgo es influencia, el liderazgo es impacto, el liderazgo es dejar huella. Los ingenieros estamos totalmente capacitados para eso, como pocas otras profesiones. Ahora, en el camino que hay, y hay de todo, miedo, dudas, falta de trabajo, mal pago,
No siempre, siempre apurados, los proyectos no siempre están bien estructurados, y ahí vive el ingeniero. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar, después me dediqué, digamos, a enfocar, digamos, compañías corporativas en diferentes países, otra vez aprender. No entendía, digamos, un ingeniero que va a otro país, que me pasó a mí, y hay que entender la cultura del otro país, qué dice, qué no dice, cuándo lo dice, cómo lo dice. Entonces, es la gestión, es la mirada transversal. Ahí están las competencias. No me gustaría profundizar en competencias porque hay algunas definiciones que también los ingenieros tenemos que entender. Y para cerrar un poco, ¿cuántos segundos tengo? El emergente todavía lo tengo yo, ¿no? Sí, ok. Digamos, hay una gran, digamos, diferencia en entender o explicar cuál es la diferencia entre una competencia y una habilidad. Hago silencio para que vayan pensando ustedes cuál es, pero porque ya lo saben. Pero en este mundo de hoy, mirando para adelante, nosotros tenemos que enfocar a las competencias para integrar las habilidades que son absolutamente individuales y que son mejorables y que son puntuales. La competencia es integrar las habilidades que tenemos como ingeniero con los conocimientos, con la actitud y con un enfoque de gestión para impactar en los resultados. Lo que acaban de decir ellos, con los ejemplos que ellos han traído, es lo que acabo de decir. Han tenido que, o como en el caso mío, tratar de integrar las habilidades que teníamos, las que tuvimos que aprender porque no las teníamos, pero las tuvimos que integrar en una conducta que impacta en los resultados. Hoy, donde muchas de las cosas ya están resueltas, nosotros nos tenemos que enfocar para tratar de obtener una competencia de alto impacto. Y eso se hace sobre el lado humano, que después voy a tratar de volver cuando me toque. Es un poco todo. Ahora, yo tuve miedo, ni se imagina. Tuve dudas, ni se imagina. Perdón, hasta ayer tenía dudas. Hoy tengo más preguntas que respuestas. Y todavía tengo ganas de, digamos, tengo eso. O sea, el ingeniero está en un buen momento, obviamente. Y la otra reflexión que quiero decir, si están buscando trabajo, lo que no lo tengan, preséntense en todos lados. No vayan, no, porque yo quería... Cualquier lado, pregunten, ¿de qué se trata? A ver, ¿qué competencias necesitan aquí? Bueno, nosotros necesitamos el pensamiento crítico, queremos a alguien que gestione la incertidumbre, yo tengo todas esas competencias, que queremos que... O sea, no le hagan caso al chat GTP, qué trabajo tienen que ir a buscar, decidan ustedes, postúlense en todo, porque tienen competencias para poder llevar adelante. Gracias. Muchas gracias. Excelentes aportes, gracias a todos. La segunda pregunta específica para el tema de Santiago son los principales desafíos. Y hacemos una cosa, Flor, por el tiempo que nos apura un poco. Subimos, sí. Lo subimos Sergio también, digamos, los principales desafíos de la industria energética, y metemos también el impacto de las herramientas emergentes, como inteligencia artificial, Big Data, lo que hablaba también de Daniel. Así que sumamos algo. Dale, si querés, voy rápido y tiene que ver un poco también con la actividad de Sergio. A ver, yo les voy a hablar un poco de lo que es el mercado eléctrico y qué es lo que hace falta, digamos, o cómo se ve que va a evolucionar. Lo primero que hace falta son ingenieros, ¿sí? Y esa es una buena noticia, ¿sí? O sea, yo creo que si hay actividades en las cuales van a tener trabajo,
o quienes van a tener trabajo son los ingenieros, ¿sí? Está todo por construir, ¿sí? El mercado eléctrico hoy tiene como tres actores importantes, o cuatro actores importantes, ¿sí? Uno es la demanda de energía eléctrica, en la otra punta está la generación de energía eléctrica. Hoy el principal cuello de botella es la vinculación entre esos dos, ¿sí? Uno de los cuellos importantes es el transporte de energía eléctrica. Nosotros tenemos un potencial enorme de generación eólica en lo que es de la costa atlántica, de la provincia de Buenos Aires hasta el sur del país, en lo que es el NUA con energía solar, lo que es Vaca Muerta con energía térmica, gas, petróleo. Digo, está todo. Hay que traer todo eso y tanto en gas como en petróleo como en energía eléctrica hacia la demanda. Y ese es el verdadero desafío que se tiene hoy. Hoy hay cuestiones mitigantes, ¿sí? Digo, hoy ahorramos algunas líneas poniendo baterías, pero ya las centrales eléctricas cada vez cuesta más ponerlo cerca de la demanda, ¿sí? Porque es caro ponerlo, porque ambientalmente tampoco está bueno ponerlo cerca de la demanda. Hay que traer gasoductos, hay que traer líneas. Yo creo que ese es el desafío. Y para eso se necesitan ingenieros, ¿sí? Para construir y para llevar adelante todo eso. Obviamente hay una cuestión macro, y espero que eso se abra, que es conseguir los recursos para poder construir eso. Pero yo creo que la Argentina tiene un potencial enorme, y esto ya en los diarios los hemos escuchado, pero digo, hoy el principal ingreso de la Argentina es el campo. Yo creo que estamos yendo hacia la energía como principal ingreso y a la minería como principal ingreso, con lo cual con esas actividades, ¿sí? No nos para nadie, ¿sí? Vamos a hacer, si todo va bien, vamos a ser un país en el cual podamos elegir el trabajo que queremos y la actividad que querramos realizar, ¿sí? Así que me parece que es ahí a donde vamos, ¿no? Sí, bueno, yo desde el punto de vista del transportista coincido plenamente con la reflexión que comparte acá Esteban. Eh, ¿Cuáles son los desafíos hoy, digamos, sumando a lo que comentaba, también es una interpretación de lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías como fuente de solución en eso quiero decir, como bien comentaba, hay tecnologías hoy en día, todo esto de las baterías o los sistemas que permiten sacar un problema de capacidad de transporte a las líneas que tenemos, son algo que se está explorando, se está desarrollando y estamos entrando en esa dinámica. Pero entendemos que hay mucho más que se puede hacer, y se está explorando, se está yendo mucho más allá. Tenemos la posibilidad de incorporar toda esa tecnología, pero para incorporar esa tecnología necesitamos a los ingenieros que lo interpreten y eh, desafíos fantásticos, se necesitan ingenieros, necesitamos ingenieros muchísimos, todos los demás coinciden en la apreciación de que las actividades son sí, necesitamos que todo eso construya en, en- sí, en cada- sí, que esos son los desafíos. Y
Esa infección es una infección, no son así que hay que enfrentarla. Bueno, desafíos. Primero que corre para hablar y social, que es el tema regulatorio. O sea, Argentina viene de una historia de cambiar normativas, de cambiar su sistema, de falta de claridad hacia dónde quiere ir, de muchos años, y es para, o sea, que tarda 5 a 10 años en construir un proyecto y que después se recupera su inversión en unos otros 10 a 20 años, lo que se necesitan son reglas de juego claras, cosa que Argentina no ha hecho en los últimos 30 años o más, y esa falta de reglas claras ha generado que nadie quiera tomar un riesgo sobre las condiciones actuales, ¿no? Por eso sistemas como este tipo de normativas que aparecieron ahora, de perpetuidad industrial, porque básicamente te congela un escenario fiscal y otras condiciones, y te dice, bueno, yo voy a poder desarrollar el proyecto bajo estas condiciones en los próximos 20 años, y no me va a venir el próximo gobernante a cambiar las circunstancias, ¿no? Entonces, ese aspecto es lo que necesita otras disciplinas poder trabajar, si obviamente hay mucha gente, hay muchos ingenieros que son grandes interlocutores en estos temas, pero bueno, lo saco un poco del mundo. Los otros grandes desafíos que hay en lo operacional, digamos, o sea, desarrollar un proyecto entero en la cordillera a 5.000 metros de altura es un desafío enorme. Y las soluciones tecnológicas no están completamente desarrolladas. O si están desarrolladas, las tienen compañías multinacionales que lo aplicaron en otros países con otras características, con otras concentraciones de minerales. Entonces nos encontramos que esos descubrimientos o tecnologías que se han aplicado en otros países hay que traerlos a Argentina, hay que pensar soluciones sustentables en el que, bueno, para utilizar todo el ambiental, vamos, hay que adaptar a las condiciones ambientales de Argentina. Entonces, lo operacional en sí es un desafío, requiere desarrollo tecnológico, requiere un estudio y trabajo en Argentina para que se pueda desarrollar. Y el tercer punto, que para mí es fundamental y es el que abarca prácticamente ya todas las disciplinas de la ingeniería, es la infraestructura. Argentina, uno de los motivos por los que no está tan desarrollado como Chile y Italia, es la falta de infraestructura, que tiene que ver también con la ventaja competitiva de Chile, que tiene el acceso al mar mucho más fácil que Argentina. Nosotros tenemos, por ejemplo, la provincia de San Juan, donde hay hoy por hoy 5 proyectos de clase mundial de cobre, tiene la capacidad, digamos, eléctrica de con sus líneas de tensión para abastecer solo esos proyectos. Más allá de que, y no hablar que las líneas de tensión no llegan al proyecto en sí. Entonces, hay líneas eléctricas para desarrollar, caminos, el acceso al agua, por ejemplo, la posibilidad de desalinizarla desde Chile y llevarla a los proyectos es una realidad que las empresas están analizando. Entonces hay que entender que la conectividad, o sea, los proyectos están en zonas recónditas porque utilizan sistemas que necesitan una conectividad internet como la que tenemos acá en Buenos Aires. ¿Cómo hacemos para llevarlo a 5.000 metros de altura? En un punto se congela, no podemos acceder. Todo eso requiere soluciones
que entiendo a lo mejor nadie más capacitado que los ingenieros. Así que digo que esos son los tres principales desafíos de la actividad minera. Gracias, muchas gracias por sus respuestas y parece muy interesante lo que planteas, Alberto Santiago, de qué manera debemos se van a involucrar los ingenieros para estas soluciones que acompañen el desarrollo de la industria. Habiendo dicho eso, me gustaría pasar a hacerle una pregunta a Leonel, tipo, chao, Leonel. No, no, por favor. Espacio para que te escuchemos, digamos, porque es estrictamente de liderazgo y los ingenieros pueden desarrollar, digamos, habilidades blandas que les permitan ser correctos interlocutores en áreas de decisión de negocios, gerenciales. Así que, habiendo mencioné, te quiero preguntar, Leonel, ¿cómo se relaciona el coaching ontológico, el ejecutivo y el mentoring en la ingeniería? Si podemos dar una breve definición de qué es cada uno de los conceptos, así por ahí lo que no conocemos, un poco. Sí, lo primero que tendríamos que hacer es derribar el concepto de las habilidades blandas. Eso alguien lo hizo deportivamente y pareciera que son complementarias, que la podemos usar un día sí, un día no, los ingenieros. Bueno, hoy uso 2 competencias blandas, mañana 4, esta no, hoy no la uso. Bueno, hay que derribar eso. Porque a lo que se llama, tiene un nombre en inglés que no pronuncio porque mis dificultades con el inglés son bastante manifiestas, pero digamos, lo que quiero decir, no hay habilidades blandas. Eso, bueno, hay gente que vende, vamos a capacitar a nuestros mandos medios con habilidades blandas y vamos a hablarle de negociación efectiva, empatía, escucha activa, Iván, y no son complementarias, son parte de nosotros. Entonces, derribemos eso. Yo le sugiero que no hablen más de habilidades blandas. Porque no existe. Nosotros necesitamos todo. El ingeniero o el líder necesita, es una sola cosa, no es divisible. ¿Sí? Entonces, y eso jerarquiza como que lo serio son las habilidades técnicas del ingeniero. Y que las otras son algunas habilidades que podría usar a su gusto en diferentes circunstancias. No es así. Si lidero un equipo, si lidero un proyecto, si tengo una conversación, si tengo que hacer una exposición, si escucho digamos, en cualquiera de las facetas de un ingeniero, uno tiene que saber relacionarse, tiene que tener escucha, tiene que resolver conflictos. No, mira, yo no me dedico a resolver conflictos y estás en el horno. Porque cualquier aspecto relacional, vivimos en un mundo conversacional. Así que bueno, lo derribado eso, podemos después. Es la misma cosa. Necesitamos todo. Punto número 1. ¿Qué es el coaching ontológico? Perfecto. Linda pregunta. ¿Cómo me gustaría que alguien lo explique mejor que yo? Yo voy a intentar. El coaching ontológico es una disciplina apoyada en una filosofía que se podría sintetizar que es una conversación de aprendizajes entre 2 personas. El coach y el coachee. Conversación de aprendizaje. El coaching ontológico enfoca la incertidumbre o lo que no sabemos, porque ahí creemos que encontramos las líneas de acción para alcanzar próximos y sucesivos niveles de desempeño en el orden laboral y en el orden personal. El coaching ontológico es una conversación sobre aprendizaje. Un ejemplo. La diferencia entre una maestra y un coach o un profesor de Harvard y un coach. El de Harvard, la maestra de la salita de 2, la de primer año, el profesor de matemáticas, sabe qué tiene que hacer, qué tiene que enseñar, cómo tiene que resolver los sistemas de la enseñanza y después tiene que evaluar si alcanzó o no los resultados. Bueno, el coach no es eso, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no tiene agenda el coach.
ontológico. Hay algunas otras variables que se hacen, pero yo quiero ceñirme a ese. El coach ontológico no tiene agenda. Yo tengo una sesión de coaching ontológico con el señor, ni yo sé dónde voy a llegar, ni él sabe dónde va a llegar. Y el que valida y le pone una nota al resultado es el coachí, no el coach. Esto solo para marcar la diferencia abismal que hay, aún hablando de aprendizaje, entre un coach y un maestro. Traté de explicar. ¿Qué reglas éticas tiene el coach ontológico? Algunas que son sagradas. Primero es post-metafísico. Digamos, no somos muy amigos de los filósofos de hace cientos de años, sino somos más amigos de los últimos. ¿Sí? De Nietzsche para aquí, digamos. Entonces, uno de los principios es que nosotros, y yo celebro poder decirlo porque lo siento, que todas las personas, todos los seres humanos somos diferentes. Eso podría quedar bien en un artículo. Pero lo más importante, lo que quiero decir, es que somos legítimos en esa diferencia. Y además somos autónomos en las decisiones que tomamos. Entonces, el coach ontológico, cuando le requieren una sesión de coach ontológico, se sienta en esos valores éticos. Después, es que no existe la verdad. O puede ser que vos y yo coincidamos que el saco del señor le queda muy bien y le preguntamos a él también, pero es una percepción que tenemos. Vivimos en un mundo de percepciones, nosotros interpretamos. Y en ingeniería nos cuesta a los ingenieros porque creemos que tenemos ese pensamiento crítico, siempre esto es así, vamos para allá. Obviamente, pero no es así, que no se quede, que viste cuando te dicen, no, los ingenieros son así, te dicen un cuadradito, eso no es así. Digamos, ríanse cuando le dicen que nosotros los ingenieros somos así. Entonces, volviendo a este tema. Entonces, esos principios son importantes porque en la vida de un ingeniero, eso permite que el relacionamiento con los otros tenga otro estatus de calidad conversacional. En el relacionamiento con los otros de un ingeniero, no todos piensan lo mismo de un proyecto que todavía no tiene solución. Y la riqueza está que todos tengan oportunidad de manifestar y de poder hablar y que tengan esa voluntad, esa facilidad y que se inserte en un equipo en donde las competencias, digamos, de estas que hacía referencia. Entonces, digamos... Bárbaro, León, muchas gracias. Si podemos ir concluyendo, soy yo. Por el tiempo, Sí, se encanta el tiempo. Usar el emergente, el coaching ontológico es una disciplina conversacional, el coaching ejecutivo es diferente. Yo uso una conversación ontológica porque nosotros nos paramos en un coaching ejecutivo sabiendo que tenemos que no solo empatizar, sino del empatizar lo tenemos que acompañar a una acción. Y el mentoring es una filosofía bastante diferente porque es una fotografía que hay que acompañar desde otro lugar y el mentí puede cambiar en ese interín del proceso, puede cambiar hasta de carrera o de trabajo. Eso es un poco. Los ingenieros necesitamos ser coacheados. A mí me hubiera gustado cuando yo no sabía qué hacer cuando me ofrecieron una gerencia general. Me hubiera encantado que un coach me acompañara, que me ayudara. Pero bueno, me las arreglé solo como se van a arreglar ustedes. Y no pasa nada. ¿Terminé bien? Sí, excelente. Muchas gracias. Después, para el año que viene, si quieres, te podemos convocar para explayarnos. Bien, muchas gracias. Gracias. Damos paso a la próxima pregunta. En este caso, vamos a hablar un poco de aviación. Te quería preguntar, Julián, ¿cómo ves la aviación argentina en términos de oportunidades de jóvenes ingenieros? El público conocimiento que Aerolíneas Argentina adquirió en proceso de adquisición de nuevas aeronaves. Aeropuerto Argentino también está anunciando, digamos, una obra, digamos, gigantesca en modernización de los aeropuertos, así que quería escuchar un poco de tu lugar.
Eh, 5 minutos. Ignacio, a mí me gustaría, más allá de hacer referencia a la perspectiva de aviación en Argentina, hacer mención de que la aviación es una actividad que es de carácter internacional. Los que trabajamos en aviación sabemos que nos rigen las mismas reglas acá en Mongolia o en Guinea-Bissau y en Europa. Entonces, eso es una ventaja que los que vayan a trabajar en aviación, y no necesariamente lo quiero circunscribir a ingenieros aeronáuticos. Hoy una aeronave es un formidable equipo que tiene parte mecánica, parte electrónica, parte de diseño aerodinámico. Todas las ramas de la ingeniería son transversales a la aviación y todo tipo de profesionales de la ingeniería tiene su lugar en la aviación. La buena noticia es que, según datos de IATA de la OASI, las perspectivas de crecimiento en la aviación son enormes. Y las dos regiones que más van a crecer en el mundo, primero es el Asia-Pacífico y segundo es Latinoamérica. Ahora, cuando hablamos de crecimiento de la aviación, nosotros podemos pensar, bueno, y como ingenieros, ¿dónde podemos llegar a nosotros involucrarnos? Si nosotros pensamos que vamos a la parte del diseño de aeronaves, y por ahí no es el camino, porque si bien en principio la premisa era diseñar aeronaves más rápidas, que vuelen más alto y más lejos, ya se llegó prácticamente a un límite. Los aviones hoy son subsónicos. Ya se probó en los 70 con el Concorde y otros aviones más supersónicos que no son viables para lo que es el uso con las tecnologías y los combustibles actuales. El futuro de la aviación está basado, y se los digo porque, como les había mencionado antes, en octubre terminó la 42ª Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional, donde se expusieron los futuros cambios a la normativa aeronáutica en función a lo que se necesita. El futuro hoy en la aviación es básicamente la inteligencia artificial en pilares fundamentales. Hoy, hasta el año 2050, tenemos que ponernos a tono para que en el 2050 los aviones emitan 0 dióxido de carbono. Tiene que ser lo menos contaminante posible. Entonces, va a haber muchísimo trabajo en lo que es, hay un programa que se llama CORSIA, que es la reducción de la huella de carbono de las aeronaves. Donde una aerolínea se tiene acá, no tenés que gastar más en huella de carbono de lo que gastaste en el 2020. Si te pasás, lo tenés que pagar o compensar con alguna acción, por ejemplo, plantar árboles que revierta esa huella de carbono que dejaste. Eso es una parte importante. Los combustibles sustentables de aviación es otra. Hay una demanda intensa y enorme en combustibles de aviación. Lo que es el ámbito de aeropuertos que mencionaba Ignacio, hay un concepto que se llama aerotrópolis. Un aeropuerto es un polo de desarrollo en un país. En el siglo XIX eran los puertos. Las comunicaciones eran a través de los puertos. En el siglo XX las autopistas. Y en el siglo XXI el éxito y el desarrollo de los negocios va a estar cerca de donde haya un aeropuerto. Por ejemplo, Catamarca, San Juan, son provincias que tienen conectividad. Si no me equivoco, creo que son aerolíneas más. Entonces, necesitamos aeropuertos. Ese es otro campo de acción importante para los ingenieros, participar en la actividad aeroportuaria. Después, bueno, puedo hablar de un montón de cuestiones más que tienen que ver con la aviación, pero no quiero dejar de lado lo que es la inteligencia artificial. ¿Dónde vamos a ver el uso de inteligencia artificial? En el mantenimiento preventivo. Nosotros antes nos basábamos en reportes que los pilotos dejaban en los aviones, que se llaman registros técnicos, con las fallas que reportaban en vuelo. Eso era compilado en un sistema de gestión de mantenimiento y estadísticamente en confiabilidad se veía cuáles eran las acciones que se tenían que tomar para solucionar. Perdón, ¿está acoplando? Estoy hablando lejos. Entonces, así se monitoreaba hasta no hace mucho. Hoy, con sensores, automáticamente estamos sabiendo
en cada momento cuáles son las funcionalidades de los diferentes sistemas de las aeronaves y en base a eso poder prever el mantenimiento. Lo mismo que con el uso de drones, recorrer una aeronave y ver dónde están las fallas en lugar de que una persona con el equipamiento necesario se suba, lo mire, con las falencias que puede tener de luz, etcétera, etcétera. Así que a riesgo de no excederme con el tiempo, no sé si estamos. Básicamente esas son las áreas más importantes de lo que se vive en aviación. Inteligencia artificial, medio ambiente, combustibles sustentables. Si alguno de ustedes se va a meter en eso, les va a ir bien. Y recuerden lo que les dije antes, el mercado aeronáutico va a crecer mucho en América Latina. Todo eso es aplicable a la Argentina, porque eso va a llegar pronto. No se sorprendan si en 5 años miramos para arriba y vemos un montón de vehículos no tripulados, que esa es otra de las ramas que va a desarrollarse, pasando por arriba nuestro llevando carga o pasajeros. Por ahí es el futuro de la aviación. Muchas gracias, Julián. Flor, ahí me están indicando que estamos en tiempos, así que si querés agradecer y desarrollar. Ah, muchas gracias a todos, acá por su tiempo. Yo sé, por ejemplo, Sergio explotaba el ejemplo para hacernos unos a fin de año, hacer hacemos a la Comisión de Jóvenes de hacer sus carreras y al próximo ya seguimos 6. Gracias a la Comisión de Jóvenes que se puso a la organización. Gracias a él. Que sea para desarrollar desarrollar esos talentos y muchas gracias. Bien, y cena, soy en las salas, así que bueno, nos encontramos acá afuera y Sí, cerrando, digamos, la actividad, si quieren, digamos, hay para poder comer y conversar un poco de manera muy. Gracias.